A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. No entanto, o que se vê na prática é o descumprimento desses preceitos básicos, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso dos latino-americanos. Por isso, e também por causa do 6º Colóquio em Direitos Humanos, o programa de hoje traz um debate ampliado sobre o tema. E para falar mais sobre este assunto, estão aqui no estúdio do Conexões a professora Luísa Ripa, que é da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Muchas gracias, igualmente, gracias por invitarme y por todas las delicadezas que han tenido para tenernos aquí. Muchas gracias. Eu que agradeço, professora. Também estamos com a professora da Universidade Federal de Goiás, Helena Esser. Muito obrigada, professora, novamente. Bom, eu que agradeço de estar aqui também, de poder participar desse programa. Bom, e também da Argentina, da Universidade Nacional de Quilmes, a professora Mônica Fernandes. Muito obrigada, professora. Gracias a ustedes, igual que Luisa, pienso que nos dieron son unos excelentes anfitriones. E anfitrionas. Sim. Bom, então vamos começando o nosso debate. Professoras, gostaria que vocês falassem um pouco sobre os direitos humanos na América Latina. Como está a efetivação desses direitos? Também ainda existem muitos casos de descumprimentos, questões de violações desses direitos na América Latina? Bom, professora, se quiser começar, já que está aqui à minha direita. Bueno, yo le daría la palabra en realidad a Luisa, que es como la pionera en el tema de pensar los derechos humanos, ¿no? Por lo menos en la Universidad Nacional de Quilmes. Les comentaba ayer que, bueno, cuando nadie se hacía cargo del tema de los derechos humanos y sobre todo de la educación en derechos humanos, Luisa tomó la posta de ese trabajo y para nosotros se convierte en la referente en la universidad, pero también la referente en Argentina en el tema de educación en derechos humanos. Yo en realidad soy profesora de filosofía, así que entré en el tema de los derechos humanos un poco por casualidad y porque nadie se hacía cargo. Ya en el 94, con las primeras investigaciones que tenían que ver con religión y derechos humanos. Y desde el 2003, como recuerda Mónica, con educación y derechos humanos. A esta pregunta que estás haciendo, yo no podría contestar con todo detalle respecto de la situación en América Latina, pero sí, en términos generales, que en estas décadas se ha dado lo que me parece que se podría llamar una instalación de los derechos humanos, se han instalado. Y en un triple sentido. En primer lugar, en un sentido jurídico. El sistema regional de garantías funciona cada vez más, cada vez mejor, y es un recurso a la mano, digamos, algo que está posibilitado, el sistema de garantías. En segundo lugar, que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, hay una instalación institucional que es impresionante. Y estoy hablando de secretarías, comités, comisiones, defensorías. Todo esto va siendo habitual, sabido, consabido y está en el diseño de nuestros países, ¿no? Cada vez más. O sea, no solo los juicios, sino las instituciones, ¿no? Los derechos humanos tienen sus lugares. Y por último, que es lo que yo más trabajo, hay una instalación de tipo cultural. Hace unos días, una profesora de la universidad que trabaja con discapacitados, con personas con discapacidades distintas, y que trabaja entonces el tema de los derechos de las personas con discapacidad, me decía, los derechos humanos están en la boca de todos. Esta frase me parece que expresa esta instalación cultural por la cual se hace parte de la vida cotidiana y se hace parte del lenguaje que se habla y de lo que se dice, y verdaderamente eso ha impregnado a nuestras sociedades, ¿no? A nuestras comunidades, ¿no? Me parece. A mí me gustaría, coincido con lo que dice Luisa, pero me parece que pensando en la perspectiva latinoamericana, yo había traído una cita de un sacerdote jesuita uruguayo, uno de los miembros fundadores del CERPAG, que es Luis Pérez Aguirre, porque me parece que nos brinda la pauta para pensar cuáles son una serie de problemas comunes que tenemos los y las latinoamericanos
en función de alejarnos un poco de lo que hace a las normas jurídicas. Digo, a lo mejor en este último tópico del que hablaba Luisa, vinculado más al tema cultural. Entonces, los problemas comunes de América Latina, debe haber muchos más, y son muy complejos, pero parece que tienen como un denominador común de atropello hacia la dignidad, sobre todo de los más pequeños. Y entonces Pérez Aguirre, que de alguna manera busca en su trabajo sensibilizar en primer lugar a las personas que tiene a su alrededor, dice que la originalidad de los derechos humanos está en el método que nosotros podamos poner en marcha para enseñar y aprender derechos humanos. Porque cuando un niño o una niña sufre por falta de alimentos y comienza a padecer toda una serie de enfermedades que terminan primero con su cuerpo y después terminan matando a su familia, básicamente por el sufrimiento de esa pérdida, esto es también una violación a los derechos humanos y no sabemos quién es el culpable. ¿Quiénes son los culpables de estas atrocidades cometidas, en principio contra la infancia y la adolescencia latinoamericana, ¿verdad? Y entonces Pérez Aguirre de alguna manera provoca una problematización de cuál sería el núcleo, el punto central para que empecemos a hablar de derechos humanos desde una base, si se quiere, entre comillas, de pobreza, para luego sí pensar en toda esa norma, ¿no? Que es importante, es suficiente, pero no es suficiente, digo. Es un vínculo para empezar a hablar, pero que no nos alcanza para ver cuáles son nuestros verdaderos problemas, que también son derechos humanos. Eu gostaria de retomar o que a professora Luisa disse, no aspecto de, sim, eu concordo que acho que direitos humanos na América Latina cresceu muito, sobretudo no que diz respeito às proteções jurídico-políticas institucionais, né, que hoje, em todos os países, mesmo com a Corte Interamericana, assim, a gente tem isso de uma maneira muito mais tranquila, posta, né, no Estado, nas instituições. No entanto, culturalmente, eu acho que a situação é muito mais paradoxal, né? Porque, por um lado, nós encontramos pessoas que afirmam a necessidade da proteção, do resguardo dos direitos humanos, mas, por outro lado, nós encontramos pessoas que não demonstram a menor sensibilidade em relação aos direitos humanos do outro, reivindicam para si mesmos seus direitos, sem nenhum respeito, sem nenhum compromisso com a comunidade em geral, com o outro, né? Então, eu acho que isso, posso falar com mais clareza acerca do Brasil, né? Aqui no Brasil isso é muito claro, né? É muito claro. Infelizmente, diversos segmentos da sociedade, mas eu não quero aqui dizer que sejam instituições ou grupos organizados, antes são pessoas mesmo, é uma mentalidade, a cultura, né? Que tem um verdadeiro desprezo pelo reconhecimento do outro como uma pessoa digna, com direitos, que merece o cuidado e a proteção da sociedade e do Estado. Principalmente se esse outro está numa posição de inferioridade, né? Exatamente. E a gente vê as pessoas, às vezes, falando dos direitos humanos, principalmente a questões ligadas a pessoas que estão em presídios, que cometeram algum tipo de delito. Os direitos humanos só servem para isso, mas não servem para outra coisa. Mas isso revela, antes, o desprezo por aquele e pelos direitos humanos, do que reconhecer que, efetivamente, aquelas pessoas, apesar de terem cometido delitos, mesmo assim, elas têm dignidade enquanto pessoa humana e precisam ser protegidas na sua dignidade, ¿no? Es cierto y creo que esto tiene que ver con quizá el problema más duro, digamos, que es la verdad de esta defensa de los derechos humanos, la verdad de esto de estar en la boca de todos, ¿qué significa esto en la vida concreta? En las relaciones concretas. Sobre todo, si además le hacemos caso a Mónica y a Pérez Aguirre, de poner el escenario de la pobreza como el escenario absolutamente determinante. Y sigue habiendo pobreza en América Latina y sigue
Hay Enrique Dussel, que es el filósofo que ha hecho una ética de la liberación, dice con toda verdad que el mayor problema de la bioética no es la eutanasia, sino la pobreza, porque mientras estamos discutiendo si desenchufamos o no un paciente, se nos murieron 5.000 de hambre. Entonces ese es el problema de la vida. Así que es cierto eso, y diríamos, es la piedra de toque, es la piedra de toque. Sin embargo, algunas cosas han cambiado. No hace tanto que, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿pero sos garantista? Y decir que uno era garantista era una mala palabra. O los derechos humanos, me acuerdo cuando iniciábamos las cosas en educación, en las universidades gozaban de una gran simpatía y de un gran respeto, pero de una igual ignorancia y marginalidad. O sea, todos decían, oh sí, los derechos humanos, oh, los derechos humanos, pero no se sabía quién se ocupaba, dónde estaban, quién sabía de esto, a qué se referían concretamente. Eso ha variado sustancialmente. Eso ha variado sustancialmente. Es decir, hoy se pueden identificar lugares institucionales, se pueden identificar, hoy podemos enseñar derechos humanos con el ejemplar de la Constitución argentina. Eso es una revolución. Eso es una revolución, porque están en el texto constitucional. Eso significa un viraje que después se va convirtiendo en vida concreta, ¿no? Por supuesto, nunca estará acabado, digamos, pero tampoco es igual a cero, ¿no? Digamos, no siempre es igual. Así que me parece que sí, también tenemos que advertir estas cosas que han significado cambios, ¿no? Sí. Perdón, por eso decía que es tan importante el tema de que los derechos humanos estén reconocidos en las normas nacionales, regionales e internacionales. Pero también es cierto que una vez que tenemos ese paso dado, creo que lo importante es trabajar en la sensibilización para que nadie confunda de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? E nesse sentido a educação é fundamental. Claro. Porque é o modo que se tem de espalhar uma cultura de direitos humanos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você continua conferindo essa discussão sobre direitos humanos na América Latina.